Les invito a buscar la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 29 al 31. Lucas 24, 29 al 31. Y la voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Y de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Palabra del Señor. Espíritu Santo, te ruego que me ilumines, que me des sabiduría y presteza para compartir lo que creo me has dado con tu pueblo. Señor, que esta palabra sea medicina al cuerpo de cada uno de ellos, les infunda aliento y esperanza, Señor, y que les sirva para, como una ayuda en el camino, ellos puedan seguir siendo esos emisarios, esos compañeros de viaje que comparten el reino de Dios donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que así será. Amén y amén. Cuando Jesús viene a mi casa, hay avivamiento. La historia que les voy a compartir hoy trata sobre una pareja descorazonada, una pareja desanimada, una pareja desalentada, una pareja triste, pero triste en gran manera. No es una historia que está en la Escritura y que no ocurra en ninguna de nuestras vidas. Todo lo contrario. Lo que está en la palabra, la mayoría de las veces se cumple en nuestras vidas, especialmente en el Nuevo Testamento. Porque todos en algún momento hemos vivido situaciones de desilusión, ¿cierto o falso? De desánimo, de desesperanza. Las causas pueden ser múltiples, pero los síntomas son los mismos. Los pensamientos derrotistas. ¿Quién no ha tenido un pensamiento derrotista, de derrota, de que no voy para adelante, no voy a pelear más, lo voy a dejar todo? Esos pensamientos nos llevan a tomar decisiones también derrotistas. Decisiones por las cuales podríamos arrepentirnos más adelante cuando las tomamos, cuando estamos en un nivel bajo emocional, cuando estamos inseguros, cuando la espiritualidad nuestra está en el termómetro bien bajita. Cuando estamos desanimados, perdemos la motivación para seguir hacia adelante, luchando por las cosas que valoramos. La montaña parece más grande, el valle demasiado grande, la batalla demasiado intensa, los desafíos demasiado grandes también. Y perdemos el coraje para continuar luchando, peleando la buena batalla de la fe y siguiendo caminando, compartiendo el reino y siendo parte de ese reino de Dios mientras vivamos. En medio de esto, ¿qué sucede? Nos debilitamos emocionalmente, pero también nos debilitamos espiritualmente y perdemos interés por aquellas cosas que anteriormente teníamos interés. Perdemos interés para hacer cosas nuevas, emprender nuevos proyectos. Y entonces cuando nos juntamos con otra persona igual o con otra persona a la que pudiéramos impactar de algún modo u otro, el impacto que producimos, el cambio y la transformación o el mood que impartimos es negativo, porque no hay nada más incómodo que estar compartiendo con una persona negativa, con una persona sin ánimo y sin fuerza, con una persona sin norte, sin rumbo, como barco sin timón en medio del mar, y que no le interesa nada de lo que tú quieres, ni de lo que tú anhelas, ni de lo que tú puedas hablarle, porque el desánimo se apodera de la mente, se apodera de las emociones y nos cerramos para que pueda entrar algo que nos pueda dar hambre de seguir hacia adelante peleando la buena batalla. Consciente o inconscientemente, nosotros hemos pasado por ese valle. Valle del desánimo, valle de quererlo dejar todo atrás, valle de debo retirarme y no seguir haciendo esto, valle de ya estoy cansado, y el valle de que el desánimo que nos visita de día o de noche, pero que todos en algún momento dado lo hemos experimentado. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna vez
la visita del desánimo. Yo tenía un amigo que había montado no solo un restaurante, montó 2 a la vez. Yo le dije, ten cuidado, porque mi mamá tenía un refrán que cuando uno asa 2 pollos, parece que lo decía en varas aparte, que ahora los hacen en la misma vara, se le puede quemar uno. Pues él montó 2 restaurantes a la vez. No, pastor, Dios me habló y yo creo que yo voy por ahí, y si esto y se lo digo, pues si Dios te habló, no hay más que hablar, hermano. Avanza y monta lo que voy para allá a comer para apoyarte, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora tiene 2 negocios y no tiene tiempo para ir a la iglesia. Alaba. Muchos de nosotros cometemos ese error, le decimos, Dios bendíceme, y cuando Dios le da la bendición, el primero que cortamos, el primero que arreglamos y sacamos de la lista de prioridades es la iglesia, es al Señor. Pues él empezó a dejar de congregarse, iba de vez en cuando, porque sus 2 negocios ahora le ocupan demasiado de tiempo. No solo eso, lo ponían estrésico. Y el jefe o el que es dueño del local donde él alquiló el segundo negocio, también le hacía mucha presión, y eso se añadía a las ventas del día cuando no eran lo que ellos esperaban. Montar un negocio, cualquiera de ustedes lo puede montar, pero que les vaya bien, no necesariamente a todos nos va a ir bien. De cómo hacerlo prosperar, tenemos unas ideas y unos sueños, pero en la calle eso es otro andar, eso es otro cantar. Pues este amigo mío empezó bien y los 2 negocios empezaron a prosperar, y él sintió, Dios está en esto, Dios está en esto. Pero como dejó de congregarse como lo hacía antes, dejó de ir a evangelizar y estar en los comités y ministerios que antes estaba, porque ahora no tiene tiempo, acuérdate. Pues se empezó a enfriar espiritualmente. Un día, él fue a un restaurante a comer, a comprar comida, y como él también bregaba con carne y con todo lo que tiene que ver con preparar alimentos, vio que había un carnicero en ese restaurante, donde lo que separaba al carnicero de la gente era un cristal y tenía una ventanita para que la gente viera cómo él fileteaba las carnes. Él le da curiosidad porque dice, oye, tiene el mismo oficio mío, yo voy a ver cómo él filetea las carnes para ver qué puedo hacer. Pero sabiendo y teniendo en perspectiva que él estaba desanimado en cuanto a espiritualidad, había perdido como su norte de lo que al principio él soñaba que quería hacer cuando estaba en ese primer amor. Porque permítame decirle, no hay un segundo ni un tercero, o es el primero o ninguno, alaba. Y si no tienes el primero, está muerto, alaba. Espiritualmente hablando. Cuando él ve fileteando al carnicero con suma destreza, el carnicero se da cuenta que hay alguien mirándolo y lo mira a él. Y le dice, oye chico, no hay nada más malo que filetear una carne con un cuchillo boto. Queda mal los cortes, me da más trabajo, y eso me afecta a mí como carnicero y afecta el negocio. Tengo unas ganas de coger este cuchillo y botarlo y buscarle uno afilado. La conversación terminó con eso, porque mi amigo se descubrió y se puso triste y salió triste de allí, porque él pensó y dijo, ese cuchillo soy yo. Y ese carnicero es Jesús hablándome. Está diciendo, estás voto, y si no te amuelas, te van a cambiar por otro y te van a desechar. Y no lo tomes tan pesado, tómalo como lo dice la Biblia. La Biblia dice, será el llanto y crujir de dientes, alaba. Y él dijo, yo soy ese cuchillo. Así que decidió enderezar la senda, volvió a la iglesia y empezó a buscar empleaditos que le ayuden con esto para poder manejar el negocio. Al fin y al cabo, sigue sirviéndole al Señor, aunque los negocios los tuvo que cerrar ambos. La historia que les leí del texto bíblico, tomé una fracción, habla de 2 hombres que también estaban sumamente desanimados. Perdóneme, una pareja, posiblemente mujer y hombre, aunque la Biblia no lo especifica, pero creo que era una pareja, para mí que era una pareja, porque iban caminando cabizbajos, entristecidos, venían de Jerusalén, iban caminando hacia una aldea que se llamaba Emaús. De Jerusalén a Emaús hay unos 11 kilómetros por caminar. Y ellos iban bien tristes, por cierto, tan tristes que no se hablaban, uno por un lado y el otro por el otro, cabizbajo, como que habían perdido toda esperanza y toda ilusión de vivir una vida abundante, como ellos anhelaban en un momento dado vivirla. En medio de esa caminata, se les aparece un hombre que ellos no conocen, pero que tú y yo sabemos quién era Jesús.
y se les aparece en el camino y empieza a hacerle algunas preguntas. Oye, ¿por qué están tan tristes? Yo los veo tan afligidos a ustedes como que no tienen fe ni esperanza. Eso se lo añadí yo. Como muy desanimados. Y ellos le dicen, ¿serás tú el único extranjero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? ¿Cómo han cogido a nuestro maestro, aquel que nosotros teníamos por Mesías? Aquel que pensábamos que nos iba a quitar debajo del zapato de Roma, ahora nos los han matado. Y ya hoy hace 3 días de eso. Aunque por ahí hay unas mujeres que dicen que lo vieron resucitado, y algunos de los discípulos dijeron lo mismo. Pero hablando acá en puertorriqueñez, dijeron, para nosotros eso es falacia. Porque eso de levantarse de la tumba, porque el que está muerto, pa'l hoyo, y el vivo pa'l jetollo, algo así dicen. Entonces, no he visto a nadie que se pueda levantar de la tumba. Esos son falacias y cuentos de camino de la gente. Decir que Cristo sana, decir que Cristo me sanó de un cáncer, que Cristo me libertó de una atadura. Esas son falacias de esos aleluya, de esos evangélicos que, como decía alguien ahorita, nos tienen a veces en un stand, en un lugar que decimos que somos vanidosos, que tenemos un concepto demasiado alto. Yo no tengo un concepto demasiado alto en el sentido de que pueda vanagloriarme o ser una persona altiva, pero permítame decirle algo. Yo me pregunto si el Dios que usted le sirve es un Dios grande, poderoso, que todo lo puede y que tiene poder para transformar el mundo entero. Pues si es así, puedes cantar la canción que los hermanos cantaron. Mi Dios es grande, grande, grande y grande. Gloria a Dios. Así que también debe ser tu fe y la manera en que tú te expreses sobre un Dios al que tú le sirves, que es grande. ¿Serás tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado allá? Le están diciendo a aquel que es omnisciente, a aquel que lo sabe todo, a Dios a través de Cristo resucitado. Y Jesús les dice, a la verdad que ustedes no son fáciles. Van a escuchar de vez en cuando que yo hablo con mi lenguaje, no con el texto per se. Ustedes no son fáciles. Y qué fácil se desaniman ustedes. No escucharon a los profetas y le empezó a abrir la escritura. Y no han leído las escrituras que dice que era necesario que el Hijo, el Mesías, padeciera y que luego se habría de levantar. Yo mismo se lo dije un montón de veces. Digo, él no dijo yo mismo, pero Jesús mismo también le dijo un montón de veces que era necesario que él padeciese, pero también iba a resucitar al 3er día. Pero como alguien no ha visto algo resucitado, parece que eran puertorriqueños, no creen si no ven. Y tienen el espíritu de Tomás y de muchos que si no ven, no creen. Pero Jesús le sigue abriendo las escrituras y le sigue mostrando desde los profetas a los acontecimientos de los cuales ellos fueron partícipes, porque eran discípulos del Señor, de cómo el Hijo de Dios tenía poder incluso para caminar sobre las aguas. Tenía poder para resucitar muertos sin importar la condición, la edad y el proceso de descomposición en el que se encontrara. Sanaba a todos los que le traían, todos. No había una enfermedad que se pudiera sujetar ante la presencia del Señor. Todos los sanaba, no importa cómo se llamara la enfermedad. Yo te pregunto, Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Vega Alta 1, ese Dios que se manifestaba a través de Cristo, que es Dios encarnado, que sanaba todas las enfermedades, que curaba todas las dolencias, que se le llama el taumaturgo porque era el sanador por excelencia, ¿sigue siendo efectivo hoy o no? Si no fuese así, te hablaría de la Biblia como un libro maravilloso que Dios inspiró, de cómo Cristo y luego los apóstoles se manifestaron y Dios se glorificó, incluso el cielo se abría, pero hasta ahí. Para que vivamos de una esperanza que habremos de recibir cuando seamos salvos en el cielo. Pero en el entretanto, vivamos solamente de eso. De un sueño o una utopía, de algo que fue, pero que ya no es. Perdóneme iglesia, pero yo no podría ser el pastor que soy, ni predicarles a ustedes si no hubiera vivido o experimentado la presencia de Dios en mi vida. De distintas maneras, con milagros en mi vida, con transformaciones y prodigios. Y si no lo he visto en mí, lo he visto en otros. Porque, ¿saben qué? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si no fuera por eso, no oraba. Y si oro para que seas salvo y en la posteridad te vayas con Cristo. Y amén por eso.
Pero ¿y en el ahora? No tenemos un Cristo que nos pueda infundir aliento ni esperanza cuando me dan un diagnóstico, cuando me van a quitar la casa, cuando mi matrimonio está a punto de destruirse porque mis hijos se han perdido, la familia está toda destruida y todo lo que tocamos parece que le causamos una conmoción. No hay esperanza. El Señor te dice: yo estoy contigo donde quiera que tú vayas y voy a caminar por doquiera tú camines. Pero así te dice el Señor también: no te olvides caminar por las sendas que yo te trace. No por las sendas necesariamente de la vida, olvidado de Cristo y a espaldas de Él, sin fe y sin esperanza, o tratando de hacer lo que yo creo mejor. Yo creo que saldrías mucho mejor si, a pesar o con todas las capacidades y destrezas que tú tienes, le añade presencia de Dios para que Dios respalde todas esas capacidades. Y mira, y no puedes alcanzar una meta, las alcances 10 metas, porque con Cristo todo es posible. Estuvieron 3 años ahí caminando y viendo el cielo abierto, y ahora se van porque no creen a las mujeres ni a algunos de los discípulos lo que el Mesías había dicho que haría. Era necesario que Él padeciera. Pero ¿qué nos pasa? Como les dije ahorita, nos sucede como Tomás, que tenemos que ver para creer. A la pareja de nuestra historia se le hacía difícil creer lo que las mujeres y algunos de los discípulos dijeron, porque ellos no habían podido ver. Es triste ver a personas que si no ven, no creen. He visto personas que están a punto de morirse con una enfermedad terrible y están esperando ver para creer. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de pensar de esa manera? No sé si en el último minuto de su vida, cuando ven que ya no hay remedio, déjame abrirme una puerta o buscar una oportunidad de salvación. Pero yo esperaría que todos ustedes y todos los que nos estén escuchando, en vez de esperar al último momento, que no sabes cuándo es, y si lo puedes esperar o ver, porque puede ser un accidente, puede ser un infarto mientras duermas. No creían porque no habían visto, y mucha gente tiene que ver para poder creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que Jesús no mintió. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dijo que se iba a levantar de los muertos y se levantó, y allí está caminando con ellos, con los primeros 2 que camina el Cristo resucitado. Y allí sigue hablándoles, y cuando llegan a la aldea de Maús, voy haciendo el cuento largo, corto, descubren que Jesús hizo como que iba para lejos, pero aún ellos continuaban, a pesar de que Jesús les abrió las Escrituras y dijeron posteriormente, a posteriori, que había una llama, ascuas de fuego dentro de su corazón cuando les abría la Escritura, pero todavía seguían cegados, todavía seguían ensimismados, porque la mente es poderosa. Hay gente que sabe que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene, pero todavía siguen creyendo que son miserables, siguen creyendo que nunca van a ser felices, siguen pensando que no van a alcanzar sus sueños. Mira, órele al Señor y dice: renueva mis pensamientos, ayúdame, Señor, a pensar y tener la mente de Cristo, como dice la Escritura, y pensamientos conforme a la palabra. Si los pensamientos de Dios para contigo son de bien, ¿por qué tú tienes que pensar para mal para ti mismo? Se supone que la persona que tú más ames sea a ti mismo. Yo no sé cuántos se miran en el espejo aquí, pero yo creo que todos nos miramos en el espejo. Y yo te pregunto, ¿qué ves cada mañana, cada día cuando te miras en el espejo? ¿A una mujer que no merece ser feliz? ¿A una mujer que merece todo el maltrato que el hombre le causó y luego lo abandonó? ¿A una mujer amargada que no tiene remedio y siempre se va a morir amargada y nunca verá la gloria de Dios ni manifestada en ninguna área de su vida? ¿O un hombre que falló en un proceso y cayó en pecado y dice: ya no hay perdón para mí? ¿Qué ves en ese espejo cada día? Porque como tú te veas en el nombre del Señor, es como vas a pasar el día y el otro día y el otro día. Dice la palabra que no importa qué hayamos hecho en la vida, hay suficiente misericordia y perdón para todos nosotros.
No puedes seguir viviendo en el pasado y flagelándote tú mismo porque no merezco el perdón, porque no merezco, o yo me merezco lo que me está pasando porque lo hice mal. Cambia esos pensamientos derrotistas y dile a Dios que renueve tu mente. Que haya una metamorfosis, una metanoia, una nueva manera de pensar para que puedas experimentar las nuevas maneras de Dios obrar en la vida de aquellos que estaban muertos, pero que ahora viven, que estaban perdidos, pero que han sido hallados. Nosotros no somos cualquier cosa. Y esto no se trata de denominación o de la iglesia tal o cual. Esto se trata de la presencia de Dios. Somos hijos del Dios Altísimo. Pero no puedes permitir que la mente te domine, porque si dejas que tus pensamientos y tus emociones te dominen, no vas a poder alcanzar el gozo, la felicidad y todas las bendiciones que Dios te ha prometido. No puedes encejarte en el cuarto de la depresión porque tuviste un fracaso anterior o porque las cosas no te salen o no funcionan y te ha ido a la quiebra 4 veces. Yo no sé, pero la Biblia dice, Él hace nueva todas las cosas. Piensa mejor, Señor, dirige mis pasos. Si no me salió una vez, no me salió 2 veces, permite que la tercera vez me salga. Y si no me saliera, que mi corazón no se me dañe, que mi corazón no se contamine, porque esto no se trata de lo que yo tenga, de lo que pueda recibir. Esto se trata de mi relación, de tu relación con aquel que te llamó. Por eso no es creer por vista, ni pensar que si vemos es real y es lo que Dios quiere. Muchas veces vemos milagros, pero no vienen de Dios. Muchas veces vemos gente en los negocios, prosperar en los negocios, pero eso no fue propósito de Dios ni plan de Dios. Hicieron y tienen estrategia y tienen habilidades humanas y prosperaron. Salmo 73. Sus cachetes rojean, su vajiga así de grande, llenos de mosto y contentos. Pero necio, esta noche vienen a buscar tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Dice la Biblia. Y yo prefiero tener poco o mucho como Dios quiera, pero que mi corazón esté conectado con el corazón de Dios. Amén. Tengo que seguir de largo, dijo Jesús. Y yo me pregunto si usted y yo no vamos a hacer lo que estos caminantes que estaban desanimados hicieron con Jesús. Claro, la cultura hebrea era parte de su cultura y era una obligación hospedar a la gente que estaban solos. En el libro de los Jueces habla de un hombre que estaba en una plaza, era extranjero, no era del lugar, y un viejito lo encontró y sintió la obligación de llevárselo a la casa. Y así era, por eso que llama de ser hospedadores. Y la cultura de nosotros no es como esa. Por cierto, la cultura de nosotros, a causa del pecado, de la violencia y la criminalidad, se ha vuelto la cultura de la sospecha. ¿Será correcto mirarlo? ¿Lo podré saludar? Invitarlo a mi casa, pagarle un almuerzo, no sé. Y si no es lo que yo creo, darle pon, alaba. Darle pon, detenerme en el camino. Y si es una trampa. Estamos con ese espíritu de sospecha, de inseguridad por causa del pecado y se nos olvida ser hospitalarios y hospedadores. Pero estos hombres tenían esa cultura impregnada en ellos de que tenían que hospedar a un extranjero, a una persona que no tuviera techo para pasar la noche. Jesús hace como que va de largo. Ya habían caminado 11 kilómetros y habían llegado a ese lugar y ellos se quedaban en la casa. Por eso es que yo pienso que es una pareja. Jesús hace como que va de largo y dice, Señor, dice, y lo obligaron a quedarse. No, como que te vas más largo. Quédese aquí y cómase algo y aquí tengo un techo y por la mañana siga su camino. Pero no vamos a dejar que usted se vaya y que le pase algo por ahí. Así eran los hebreos. Lo que ellos no sabían era que estaban llevando a su casa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban llevando a su casa al Mesías. Estaban invitando a su casa a Jesucristo. Y yo me pregunto, cuando usted invitó a Jesucristo a su casa, déjeme decirle, su casa va a ser transformada, su casa va a ser bendecida, todo se endereza, las tinieblas se disipan y el gozo de Jehová será su fortaleza. Jesús entra para allá y entre tanto ellos preparaban algo rapidito porque ya era tarde en la noche. Y preparan el pan y preparan alguna bebidita, se sientan allí y como ocurre en la cultura hebrea, Jesús vuelve y toma la iniciativa de ser el invitado a ser el anfitrión.
Él mismo agarra el pan, no espera que le den un pedazo, sino que Él lo toma, lo parte y lo comparte. Pero antes de compartirlo, trae unas palabras consagratorias, porque para Jesús la cena del Señor no es únicamente la que se sirve en los domingos en la iglesia, sino que cada momento en que tú y yo nos sentamos en la mesa se puede transformar en el lugar de la cena del Señor. Esa cena se convierte en santa porque oramos para santificarla y porque la tomamos en el nombre del Señor. Amén. Imagínense el momento. Jesús parte el pan y algo sucedió en la mente de esta pareja. Y dice, y cuando Jesús pronunciaba las palabras y partía el pan, escamas cayeron de sus ojos. Yo pienso que esa escama era la tristeza, una depresión, una inseguridad de salvación, una inseguridad de si habían creído vanamente en aquel que dijo que resucitaría, una inseguridad de que lo que dijeron las mujeres y algunos de los discípulos sea cierto. Así que, ¿qué vamos a hacer de ahora para adelante? Hemos perdido 3 años caminando con uno que creíamos ser Mesías y nos lo mataron. Nosotros lo vimos en la cruz. Nosotros vimos cuando le traspasaron el costado. Nosotros estuvimos allí, aunque a la distancia, cuando le traspasaron las manos y los pies. Y también vimos la corona de espinas y todo el sangrado. Él se desangró. Y también lo vimos, aunque a la distancia, morir. También supimos que lo habían llevado a una tumba prestada de José de Arimatea, que después de haberlo limpiado junto a Nicodemo, ¿se acuerdan? El que vino de noche, lo limpiaron, lo pusieron en un sepulcro prestado, como fue prestado el lugar donde él nació, un pesebre, ¿se acuerdan? O un establo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si mi Cristo o mi Mesías está muerto. Pero cuando partió el pan, por eso yo les digo a ustedes cuando vienen a la mesa, que no importa la condición en que te encuentres, no importa el pasado cuán oscuro y tenebroso hayas vivido, cuán doloroso, en Cristo siempre hay oportunidad. En el Señor siempre hay esperanza. Y la casa que de ahí en adelante iba a estar muerta, con ningún espíritu de vivificación, sin ninguna esperanza. Ahora caen las escamas del dolor, de la inseguridad, de la incredulidad y todo eso. Y descubren que ese que había caminado con ellos era Jesús mismo. Era el Mesías, era Jesús que caminó con nosotros. Y usted dirá, bueno, es que el Señor fue el que le puso la ceguera para que no lo conocieran y que se diera el trayecto. Yo lo que creo que no lo conocieron, porque para conocer al Señor hay que creer que le hay. Hay que tener fe y convicción de yo creo que Él lo puede hacer. Aún así Dios es tan grande y tan amoroso que a pesar de nuestra incredulidad, Dios te bendice. Dios obra como aquel paralítico que bajaron por el techo, que la fe la tenían los amigos, dice el texto, aunque él estoy seguro que también tuvo algo de fe. ¿Qué pasó con la casa en ese momento? ¿Qué pasó con esa familia? Cuando descubrieron que Jesús estaba en la casa, dijeron, ahora entendemos por qué nuestro corazón ardía cuando nos abría las Escrituras y nos hablaba. Ahora entendemos porque el Espíritu nos abre el entendimiento, el Espíritu nos abre el conocimiento para entender las cosas que humanamente no podemos discernir, para poder entender las cosas que pertenecen al hombre espiritual, al ser espiritual y que vienen del Espíritu. Ahora entendemos lo que Él dijo, porque nuestros ojos han visto a Dios, porque nuestros ojos han visto al Mesías. Esta casa se ha llenado de gloria, esta casa se ha llenado de luz, y es la presencia del Mesías en mi casa. Si invitas al Señor a tu casa obligándolo a entrar, oblígalo a quedarse. Pero ¿quién podrá obligar a Dios si Dios es todopoderoso? No, con cuerdas de amor Él nos atrae, y con cuerdas de amor nosotros lo retenemos a Él. Y aquellos que no tenían fe, que habían perdido toda esperanza y toda ruta y todo camino,
descubren, se miran, no pueden hablar, se quedaron mudos. ¿Tú viste lo que yo vi? El que estaba aquí era Jesús. Jesús me vino a ver. Yo creía que Jesús me había olvidado, dirán algunos. Yo creía que Jesús pasó la lista y mi nombre se fue y no lo contó. Yo creía que ya yo no iba a salir de esta crisis. Yo creía que ya esto no se iba a resolver. Pero Jesús se tomó su tiempo. Nos acompañó en el camino porque el Señor nunca desampara la obra de sus manos, pueblo de Dios. Y te acompaña en el camino de la incertidumbre, en el camino del dolor. Ten la garantía de que Él camina contigo, llora contigo. ¿Qué vamos a hacer? Mi amor, siento que se me cayeron las escamas. Siento que ya la carga no está. No es una noticia que puede esperar. Y la casa que estaba agonizante espiritualmente ha sido avivada por la visitación del Señor. Solo el Señor Jesucristo puede avivarte a través de su Espíritu para que tengas la vida abundante que Él ha prometido para todos los que creen. No, ponle un alto a la tristeza, ponle un alto a la angustia, a la desesperanza, a la duda. Y levántate, wake up, levántate sobre tus pies y ponte firme que Dios te quiere visitar. Que Jesús quiere caminar contigo. Y cuando Jesús camina con nosotros, todo va a estar bien, todo obra para bien a los que aman a Dios. No fueron los mismos, jamás serán los mismos aquellos que inviten a Jesús a su casa, jamás serán iguales. Empiezan a hacer el perdón. Hay reconciliación entre nosotros y Dios, Dios y nosotros con la gente. Antes no había un cupo, no había espacio para el perdón, para el olvido. Ahora de repente siente que el corazón es una casa grande, donde hay suficiente perdón, incluso para aquellos que no merecen ser perdonados. Hay suficiente amor, incluso para aquellos que no merecen ser amados. Porque ni tú ni yo tampoco merecemos ser perdonados, ni merecemos ser amados. Pero de tal manera te amó el Señor. De tal manera te amó el Señor. De tal manera te ama el Señor. Que dio a Jesucristo, nuestro hermano, para que diera su vida y todos fuésemos salvos por medio de Él.